Hermanos amados, paz del Señor. Hay una disciplina en teología sistemática que se llama bibliología. Y bibliología es el tratado acerca de las escrituras. Y ella lo que trata de mostrar es que la escritura es autoridad en sí misma, es autoritaria en sí misma, que es inerrante, que no se equivoca, ¿cierto? E infalible, y que ella es inspirada o soplada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra seoneustos en el griego significa soplado. ¿Listo? Quiere decir entonces que Dios inspiró a los escritores de la Biblia para que escribieran su palabra. Y su palabra es autoridad y norma para nuestra vida. Ella es la que nos regula, nos enseña, nos exhorta, nos instruye, corrige, rearguye, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, hoy quiero que cada uno de nosotros nos expongamos a la luz de la palabra. Porque la palabra también sirve para eso, para exponer nuestro corazón ante ella. Y ella sirve también para corregir nuestro caminar cristiano, hermanos. Entonces, en el día de hoy vamos a mostrar el poder que tiene la palabra. Pablo lo expresaba así: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. O sea, la palabra tiene un poder para salvar al perdido y transformar a una persona cuando ha sido salva. Es la palabra de Dios. Esa es la que tiene el poder para transformarnos. Entonces, en la medida que nosotros nos reunimos y nos vamos exponiendo a la palabra, ella en el interior va a empezar a hacer un trabajo muy precioso. Y eso se llama metamorfosis. ¿Recuerda el librito que imprimimos y regalamos? La transformación del cristiano en el ser interior. Y eso lo hace el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y esa transformación es evidente a la iglesia y al mundo. Una de las más grandes evidencias de que lo que nosotros predicamos es verdad es que ha transformado corazones de millones de personas a través de los tiempos. Y esa transformación cada vez más en la Biblia tiene varios sinónimos que son los siguientes: edificación, perfeccionamiento, madurez, crecimiento, ¿cierto? Transformación, ¿cierto? Entonces, todos estos sinónimos nos explican lo que Dios está haciendo en cada corazón de sus hijos. ¿Listo? Y hoy quiero que nosotros nos expongamos a la palabra del Señor y podamos dar respuesta a esta pregunta. Cada uno de nosotros en el interior va a responder en su corazón esta pregunta cuando terminemos de compartir. ¿Cómo fue nuestra respuesta a la palabra de Dios durante este año? ¿Cómo respondimos nosotros a la palabra del Señor, la cual nos fue presentada durante todo este año a nuestra vida? Esa respuesta la va a dar cada uno en el corazón. Mientras tanto, voy a mostrar 3 maneras que los cristianos pueden responder a la palabra del Señor. 1, los creyentes pueden responder con fe obedeciéndola. O sea, haciendo lo que Dios mandó. ¿Listo? 2, los cristianos pueden responder haciendo lo que no deben hacer. O sea, haciendo lo que el Señor no mandó que hiciesen y ellos hicieron. Y vamos a mirar un ejemplo. ¿Por qué? Pasa como el ejemplo de Saúl, ¿cierto? Saúl creyó que había respuesto positivamente a la palabra del Señor. Y lo que hace Samuel es que lo exhorta porque no lo hizo. Hizo algo que Dios no le mandó que hiciera. ¿Listo? O tercero, el creyente no puede responder a la palabra, no la obedece. ¿Listo? Hay 3 maneras de cómo cristianos nosotros podemos responder a la palabra del Señor. En la Biblia, como les hemos mostrado muchas veces, la interpretación
que más se está utilizando en nuestro tiempo es para poder enseñar la Biblia, es la interpretación histórico-gramático-cultural. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo que el texto fue escrito en un contexto histórico, cultural, y que las palabras que están en los textos debemos tomarlas en el sentido llano que fueron dichos, pero teniendo en cuenta y respetando las figuras del lenguaje, como la metáfora, como el símil, parábola, profecía, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, y en ese estudio está el estudio gramatical. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Es mirar la palabra, su forma gramatical, y ella también nos enseña. No va a creer que no, también nos enseña. Y una de las cosas que les he presentado es muchas veces cuando un verbo aparece en imperativo en las escrituras. Un verbo en imperativo es un mandamiento. ¿Cómo se traduce eso en términos prácticos para nuestra vida cristiana? Responsabilidad. En eso se traduce cuando vemos un verbo en imperativo. Cuando Dios manda algo, es un mandamiento de Él, eso es responsabilidad para nosotros. Esa es nuestra respuesta. Ahora, Dios capacita, escuche bien, apreciado hermano, a todos sus hijos para responder a su palabra. No hay un solo cristiano en el cual Dios no lo haya capacitado para responder a su palabra. ¿Y sabe cómo lo capacitó? Con el Espíritu Santo cuando nos lo dio en el momento del ejercicio de la fe. Cuando cada uno de los creyentes creyó en el Señor Jesús, viene el Espíritu Santo a inhabitar en su corazón. Y el Espíritu Santo con los dones, con su fuerza, capacita a los cristianos para que podamos responder al mandamiento del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos responder a su palabra en nuestra naturalidad y en nuestras propias fuerzas. Nadie tiene la capacidad de hacerlo. Esto es algo sobrenatural, el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para responder al mandamiento que nos da el Señor. Si nos da un mandamiento, Él nos capacita para que le respondamos. Por eso nosotros somos tan responsables delante del Señor. Porque tenemos su palabra y tenemos su espíritu y tenemos su mandamiento. ¿No le dijo a Josué, no te mando que te esfuerces? ¿Usted cree que no le iba a dar lo necesario a Josué para que esforzara? Vamos a empezar un texto. Filipenses 2:12. Vamos a leer 2:12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros no solo el querer, sino también el energizado a hacer. ¿Listo? Yo sé que Reina y Valera tiene otra traducción, vamos a leerla para poder compararla. Filipenses 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer, aquí está el produce, allá se traduce energiza, el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra griega querer y hacer en las dos es energiza. Esa es la palabra griega. Y va a ser una palabra muy importante porque ella nos va a ayudar a entender cómo opera Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes tenemos un poder especial que el mundo no tiene. Hermano, ¿cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo a través de diferentes medios es que nos da la energía que nosotros necesitamos para hacer su voluntad. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí vemos el texto claramente que el apóstol Pablo primero está hablando del Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. ¿De qué? Del 6 en adelante. Está hablando de la humildad de Cristo y el sentir que tuvo Cristo antes de encarnarse. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Recuerda? Y si sigue leyendo, Pablo está utilizando esa experiencia del Señor Jesucristo antes de encarnarse para enseñar a los cristianos en Filipos a que vivan con toda humildad, con toda santidad, pero también que vivan en obediencia como Cristo fue obediente al Padre. Y por eso entonces empieza el versículo 12,
por tanto. ¿Listo? ¿Qué hace el por tanto? El por tanto es una vinculación con lo que antecede. Entonces, como Cristo fue humilde, obedeció al Padre, entonces ahora, por tanto, nosotros utilizando ese ejemplo, entonces vamos a llevar una vida de santificación y de obediencia. Pero el versículo 13 nos va a decir que para llevar una vida de obediencia se necesita un poder sobrenatural que nos ayude a obedecer a Dios. Usted no recuerda que cuando antes de ser de Cristo, nosotros somos una nación colonizada por el romanismo y siempre hemos tenido un conocimiento vago acerca de Dios, pero siempre lo hemos escuchado. Entonces, de pronto alguno de nosotros, antes de ser de Cristo, alguna vez le prometió algo a Dios. ¿Y cuándo usted se lo cumplió? Nunca. Porque no tenemos la capacidad de cumplir las demandas espirituales, porque son espirituales. Y nosotros no éramos espirituales. ¿Qué éramos nosotros? Muertos en delitos y en pecados. Esa era nuestra condición. ¿Cierto que sí? Entonces Pablo después va a decir en el versículo 13 que para vivir esa vida de santificación y para vivir esa vida de obediencia, Dios comienza produciendo en el creyente el deseo de ese compromiso de vida de obediencia. ¿Sí ves? Y luego Dios mismo nos da la potencia, energizando, nos da la potencia para poder realizarlo. O sea, Dios que da el deseo, nos da la potencia, que aquí utiliza la palabra griega Pablo, energiza para poder llevarlo a cabo. Por eso es que los cristianos, cuando estamos en comunión con el Señor, podemos percibir su voluntad y podemos llevarla a cabo, porque Él nos da lo que necesitamos para realizarla. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque no podemos ninguno de nosotros, por nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, primero quiero colocar esto como base. Tenemos una energía divina, el Paracletos, el Espíritu Santo, en nuestra vida, que ella es la que nos va a ayudar a llevar a hacer el deseo de Dios y a llevar a hacer su voluntad. Segunda base. Segunda de Primera Tesalonicenses. Ahí adelante. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego entonces lo leemos de la Biblia textual. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Lo leo de Reina y Valera 60 primero. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Listo? Entonces el apóstol Pablo acá está diciéndole a los hermanos en Tesalónica que ellos no cesan de dar gracias. ¿Cómo es eso? Oración. O sea, ellos no cesaban de orar, Pablo con todo su equipo apostólico, los obreros, no cesaban de darle gracias a Dios por lo que había sucedido con los tesalónicos. Cómo se habían vuelto de los ídolos al Dios verdadero. ¿Listo? Y acá, en el versículo 13, ¿cierto? Cuando Pablo predicó la palabra en Tesalónica, los tesalónicos recibieron la palabra no como palabra de hombre. Cuando Pablo les predica, los tesalónicos oyen y dicen: sí, esa es la palabra de Dios. ¿Listo? Y esa palabra, después de haber sido recibida, empieza a hacer un trabajo hasta el día en que nosotros partamos a la presencia de Dios. ¿Cuál es ese trabajo? Ahí está en el versículo, lea su Biblia. Actúa en vosotros. Ella va a actuar en nuestras vidas hasta que pasemos a la presencia del Señor. ¿Sí me entiendes? Y mira lo que dice la Biblia textual. Voy a leerlo en la Biblia textual, porque otra vez nuevamente aparece esta palabra energía, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sino que la traducción de Reina y Valera 60 no nos lo deja ver. Pero usted va al griego y lo ve, y la Biblia textual dice 13: y por esto damos gracias, o sea, damos gracias a Dios es orando,
Por eso damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogiste no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios. Y escuche, la cual también os energiza a vosotros los que creéis. ¿Sí ve? Donde dice actúa, en Reina Valera 60, en el griego es energía. Y la palabra energiza a los que hemos creído. O sea, nos fortalece. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es viva, eficaz y procede de Dios. Y ya yo les he explicado que cuando nosotros predicamos, la palabra de Dios transforma. Pero si yo me paro a decirle a ustedes acá, a decirles, el pecado de Adán y Eva fue robarle los diezmos a Dios. ¿Usted cree que esa es la palabra de Dios? ¡No! El pecado de Adán y Eva fue desobediencia e independencia. En ninguna parte dice que eso es el pecado de ellos. Entonces, cuando nosotros predicamos, debemos predicar la palabra de Dios para que la palabra de Dios transforme y actúe y opere. Por eso insistimos, hermano, que es necesario que nosotros nos expongamos siempre a la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, aquella palabra que los tesalónicos recibieron, ¿qué hacía? Actuaba en ellos, operaba en ellos. ¿Sí? Y la evidencia era el cambio de los tesalónicos, que ya no adoraban los ídolos, sino que adoraban ¿a quién? Al Dios verdadero. ¿Listo? Entonces, la razón del poder y la energía de la palabra es que procede de Dios. Y ella puede transformar y cambiar nuestra vida. ¿Listo? Entonces, hermanos, colocando esto como base, ¿cuál fue nuestra respuesta a la palabra de Dios este año? Hemos escuchado la palabra del Señor de diferentes maneras, a través de diferentes siervos durante todo este tiempo. ¿Cuál fue nuestra respuesta a la energía y al obrar y al actuar de la palabra de Dios en este año? Las casadas fueron más dóciles este año a sus esposos. Porque la Biblia no dice eso, mujeres, están sujetas a sus maridos, ¿cierto? La palabra más exacta es dóciles. Entonces pregunto, ¿nos hemos expuesto a esa palabra? ¿Cómo es nuestra respuesta? Uy, hermanos, que usted no sabe cómo es mi esposo. Maridos, ¿cómo fue la respuesta este año a la palabra que dice amad a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Este año se desarrolló más el amor de Cristo en su corazón por su esposa. Hay manera de poder ver que usted amó este año más a su esposa como Cristo a la iglesia. ¿Cómo fue nuestra respuesta a la palabra este año? Los hijos este año fueron más obedientes a sus padres en respuesta a la palabra que escucharon en este año. ¿Fueron más dóciles a sus padres, hijos? Los creyentes, ¿cómo fue nuestra respuesta al mandamiento de orar sin cesar? Respondimos positivamente y este año oramos más. ¿Cómo fue nuestra respuesta a la palabra de Josué, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él? ¿Cómo fue nuestra respuesta? Eso es para todos nosotros. Y los oídos más cerca son los míos. ¿Cómo fue nuestra respuesta? ¿Estuvimos más tiempo en su palabra este año? ¿Respondimos positivamente al mandamiento que nos dio el Señor? ¿Cómo fue nuestra respuesta a las reuniones de la asamblea? Recuerde que los cristianos en el primer siglo reunían todos los días. No nos reunimos todos los días, pero tenemos varias reuniones porque son medios de gracia que ayudan al crecimiento de la iglesia. ¿Cómo fue nuestra respuesta a las reuniones? ¿Disminuyó o respondimos positivamente? Nosotros, cuando tenemos visita de los hermanos,
Hay una excepción que es la pandemia, pero por regla general los hermanos siempre están viniendo, ¿cierto? Y vienen en el año 2, 3 veces, cada uno de ellos, y siempre cuando viene hacemos 2 reuniones, sábado general y el domingo hacemos un ágape para estar con los hermanos. ¿Cómo responde usted a esa convocatoria? ¿O será que tiene un día santificado y no puede estar en la reunión porque el domingo es sagrado? ¿Se ha negado un poquito por esa reunión? ¿Cómo respondió usted a eso? ¿Cómo respondimos nosotros a lo que escuchamos este año? ¿Evangelizamos más? ¿Compartimos más la palabra del Señor? ¿Cómo fue nuestra respuesta a lo que escuchamos acerca de que es necesario predicar la palabra del Señor? ¿Cómo fue nuestra respuesta a lo que dice la palabra de ayudar en todos los ámbitos, en todos los sentidos? Servicio, ¿cierto? Ayudar con sus bienes, ayudar incluso en lo económico, ayudar a los hermanos, ayudar en las organizaciones, en las reuniones, en todos los eventos que hacen las asambleas. ¿Cómo fue nuestra respuesta este año? ¿Me negué más por el reino de Dios este año? ¿Amé menos al mundo? ¿Hay un mandamiento así? ¿No améis al mundo? ¿Cómo respondimos a este mandamiento? ¿Listo? Entonces podemos responder positivamente al mandamiento obedeciéndolo. Esa es una de las maneras de poder responder al mandamiento. ¿Listo? Ahora es que no se van para la casa los esposos y las esposas y empiecen a decir, ¿sí ve? Usted no me amó como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa no le va, y el esposo le decía a la esposa, ¿sí ve? Usted este año no fue más dócil. El Señor va haciendo el trabajo, pero es necesario nuestra docilidad para que Él pueda utilizarla. Entonces uno podemos responder positivamente. Entonces yo sé que muchos hermanos pueden responder amén. Hemos respondido positivamente porque Dios nos capacitó y nos energizó por su Espíritu y su palabra. 2, se puede responder haciendo lo que Dios no mandó hacer y nosotros creemos que es lo que Dios mandó hacer. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a ir al Antiguo Pacto y vamos a colocar como ejemplo un siervo del Antiguo Pacto, Moisés. Si hay uno de los personajes del Antiguo Pacto que tiene renombre, es Moisés. Muy renombrado en la Escritura, aparece como un tipo de Cristo. Cuando se estudia tipología, puede entenderse a Moisés como un tipo de Cristo. Y efectivamente Moisés fue un hombre muy diferente. Fue un pastor verdadero y un pastor legítimo. Moisés, antes de ser pastor, no era pastor. ¿Qué era? Príncipe heredero al trono de Egipto. Y estaba en la mejor universidad del tiempo, con los mejores maestros, con los mejores sabios. Era instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Listo? Y entonces, él entendió que necesitaba primero que Dios trabajara en él para poder ser un pastor de las ovejas de Dios. Entonces, se va 40 años para donde su suegro y ahí aprendió a pastorear. Luego de que ya olía oveja, entonces ahora Dios lo llama para que 40 años después siga pastoreando, haga el trabajo. Entonces Moisés tiene un periodo de 40 años en la mejor universidad del mundo, 40 años sacando del corazón todo lo que le introdujo la mejor universidad del mundo, y el tercer periodo es 40 años pastoreando la grey de Dios. Ahora no voy a decir que es que el hermano Jair me dijo que no estuviera en la universidad. Números 20. Vamos a leer el versículo 1 y luego leemos desde el 7 hasta el versículo 13. Números 20, versículo 1. Dice, esto es en el desierto, en la travesía del desierto. Todavía no estaban en la tierra prometida. Números 21 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Versículo 7.
Y habló Yahvé a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Listo? 12. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Llamo la atención al versículo 9, voy a leerlo de la Biblia textual. Moisés pues tomó la vara de la presencia de Yahvé, tal como él se lo había ordenado. Bueno, esa frase, la vara delante de la presencia de Yahvé, generalmente en los tiempos de Moisés significaba algo que estaba en el lugar santísimo. ¿Listo? En este caso, entonces, muchos comentaristas entienden que esta vara es la vara de Aarón que reverdeció porque ella estaba en el arca del pacto. ¿Listo? Entonces, hermanos, acá llamamos la atención a que Moisés le mandaron a hacer una cosa y hizo otra. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hizo? Dios le dijo: hable a la peña. Y Moisés golpeó la peña. Yo sé que hay algunos hermanos que han dicho que no se podía golpear la peña porque ya Moisés la había golpeado, la roca herida, en Éxodo creo que es 17, que es tipológicamente la muerte de Cristo. Entonces, como ya se había cumplido como la tipología, no se podía hacer 2 veces. Pero lo que yo veo acá, hermanos, son varias cosas. Uno, primero hay un mandamiento. Volvemos al mandamiento. Cuando dice habla, está en imperativo en el texto hebreo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios le dice a Moisés: golpee la peña con la vara de Aarón que reverdeció? ¿Sabe qué hubiera sucedido? Se le hubieran caído todas las flores. Y las flores con los almendros en la vara de Moisés era evidencia del poder de la resurrección. No es que piensen esto. Un árbol, porque da frutos, porque está unido, la raíz está unida a la tierra, a una buena tierra, donde recibe agua, donde recibe sol, donde recibe de la tierra los nutrientes necesarios para florecer y dar fruto. Y la vara de Aarón, ¿cómo floreció? Sin necesidad de eso. Fue algo sobrenatural. ¿Se me entiendes? Entonces, hermano, acá nosotros estamos viendo que Moisés tenía que seguir la palabra del Señor, responder con fe a lo que el Señor le dijo, que también era algo sobrenatural, hablarle a una roca. Piensa en esa imagen. ¿No se ha puesto a hacer el ejercicio? Háblele a una piedra. Bueno, esto era algo que tenía que hacerse por fe, hermanos. ¿Listo? Y Moisés estaba muy enojado con los israelitas. Los tildó de rebeldes, incrédulos. ¿Listo? Y su ira hizo que desobedeciera la palabra del Señor. Alguien dirá: hermanos, pero finalmente la roca dio agua. Sí, finalmente la roca dio agua. Pero ese no era el método que Dios le había dicho a Moisés, hermano. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Uno, desobedeció la orden de Yahvé a la vista de todo el pueblo. Y dos, ellos se hicieron ver como que ellos fueron los que dieron agua al pueblo. O sea, el sentir que quedó en el pueblo fue Moisés el que nos dio agua y Aarón, no fue Dios. Eso disminuyó la gloria del Señor. Y el Señor no comparte su gloria con nadie.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con Moisés? No glorificó a Dios con sus labios a la vista de la congregación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios cuida su propia gloria. Dios se glorifica a sí mismo ante el pueblo. ¿Cómo? Dando agua. ¿Me entiendes? Dios se glorifica ante él mismo dando agua en abundancia para que el pueblo rebelde pueda beber agua. ¿Listo? Entonces, hay veces respondemos también nosotros hacia la palabra de Dios. Dios nos dice que hablamos y nosotros golpeamos. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? ¿Sabe cuál fue la consecuencia para este siervo de Dios? Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48. Deuteronomio 32, versículo 48, hasta el 52. Y habló Yahvé a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, como murió Aarón tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste, pecaste contra mí, santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Consecuencias. Pecó contra el Señor. Aquí lo dice el texto muy claramente. Nosotros hay veces creemos que es algo muy sencillo y muy leve y sin importancia cuando hacemos algo que Dios no nos manda hacer. ¿Listo? Y aquí lo que sucedió es que Moisés no pudo entrar a la tierra que Dios le prometió a Abraham e Isaac. Y la razón, lo repite, no me santificaste en la asamblea. Él debía mostrar cuán glorioso era Dios en medio de la asamblea. Y él debía mostrar en obediencia que respondía a la palabra del Señor haciendo lo que el Señor decía. Entonces, nosotros podemos responder con fe a la palabra, haciendo lo que el Señor nos manda porque Él nos capacita y nos energiza. 2, podemos responder haciendo lo que Dios no nos mandó que hiciéramos. Y generalmente eso tiene consecuencias. Hay otro caso que es el caso de Saúl, pero no lo vamos a mirar. Y podemos responder de una tercera manera, no obedeciendo la palabra del Señor. Y aquí vamos a utilizar un caso muy especial que sucedió en el antiguo Israel. Israel es una tipología de la iglesia en el antiguo pacto. Por ejemplo, Hechos 7 dice: este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto. La palabra griega para congregación ahí es eclesía. Y la Biblia textual dice: este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. No que Israel en el antiguo pacto sea la iglesia del antiguo pacto, no. La iglesia solo se manifestó en el nuevo pacto cuando descendió el Espíritu en Pentecostés. ¿Listo? Eso debe quedar claro. Pero es una tipología de la iglesia. Israel en el antiguo pacto es una tipología de la iglesia. ¿Me explico? Todos nosotros éramos esclavos del mundo y del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Israel era esclavo de Faraón y en Egipto. Luego ellos, para ser libres, ¿qué hacen? Comen el cordero. ¿Listo? ¿Qué es el cordero sacrificado? Jesucristo el Señor. ¿No lo dice Juan el Bautista, levita, primo del Señor? Cuando lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios. O sea, este es el Cordero que Dios va a colocar para que los pecados del mundo sean perdonados. Porque ya muchos seres humanos, muchos israelitas habían puesto cada uno su Cordero y aún estaban en sus pecados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comimos el Cordero nosotros? Porque Jesucristo lo dice: comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Creer. Ya, creer. Entonces, así como Israel comió, nosotros también hemos creído.
y hemos pasado de muerte a vida. ¿Listo? Estamos en un desierto, claro, pero vamos rumbo a la tierra prometida. Entonces Israel en el antiguo pacto, tenemos un caso, iba a entrar a Canaán. Y iban a entrar a una de las primeras ciudades, que era la ciudad de Jericó. ¿Recuerda eso? Vamos a Josué, capítulo 6. ¿Listo? Y entonces, cuando iban a entrar a Jericó, Dios le dice algo acerca de la ciudad. Voy a leer Josué, capítulo 6, versículo 17. Josué, capítulo 6, versículo 17. Dice: y será la ciudad anatema a Yahvé. Ustedes saben qué quiere decir anatema, ¿cierto? Significa consagrado para destrucción, generalmente en la Biblia, o maldito, en otros términos. Y será la ciudad anatema a Yahvé con todas las cosas que están en ella. Con todas las cosas que están en ella. Otra vez, con todas las cosas que están en ella. O sea que todo lo que había en la ciudad era ¿qué? Anatema. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, porque por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ojo, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Grábese esa frase. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel. ¿Visto? Bueno, Josué entra a Jericó confiado, como el Señor siempre le ha dado victoria. Él dice, no, pues voy con el Señor, vamos a vencer toda esta gente, vamos a tomar la tierra prometida, es nuestra. Y llegan a Jericó y los derrotan. Entonces Josué pero se va, se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Capítulo 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 10. Leo de la Biblia textual. Y dijo Yahvé a Josué, levántate, porque estaba postrado delante del Señor, humillado, preguntándole qué había pasado. Levántate, porque estás ahí postrado sobre tu rostro. El pueblo ha pecado y transgredido el pacto que pacté con ellos, robando de lo del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos, o sea, en pie, ante sus enemigos, sino que vuelven la espalda ante sus enemigos por cuanto llegaron a ser malditos. ¿Recuerda lo que él ha dicho que tuviera en cuenta? Que tuviera en cuenta que si alguien introducía del anatema al campamento de Israel, ¿hacía anatema a quién? A la congregación de Israel. ¿Cierto? Por cuanto llegaron a ser malditos, si no destruís a los malditos de entre vosotros, no continuaré estando con vosotros. Verso 20. Ahora de la Reina Valera 60. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mira, hermanos, cuando él está diciendo vi, es la misma palabra hebrea que se utiliza con Eva, cuando dice que vio el fruto, la palabra hebrea ra'a, vio. Aquí también acá, vio. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Usted qué hace metiendo lo de Babilonia en la iglesia? Si Babilonia es confusión. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Ese es el mismo camino de Eva, el de Acán. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Dios dio el mandamiento, ojo, esa ciudad está consagrada al exterminio. No tome nada de esa ciudad,
porque si lo toma y lo introduce en Israel, va a ser maldita la congregación. Josué viene, se postra ante el Señor. Señor, ¿qué está pasando? Nos ha vencido Jericó con ese poquitico de hombres que tiene. Y el Señor le dice, desobedecieron mi palabra. Yo les dije que no lo tomaran. ¿Ahora entiende por qué no suceden muchas cosas en la vida? Entonces, el Señor dijo, bueno, en la tribu de tal, en la familia de tal, hay un hombre llamado así, tráiganlo delante de mí. Viene Acán con toda su familia y al verse descubierto por el Señor, nada que ha encubierto, tarde o temprano sale a la luz, confesó que había visto un manto babilónico muy bueno, lo codició, que había visto unos ciclos de plata, los codició, los tomó y había visto un lingote de oro entre los despojos, los codició, lo tomó y lo enterró en el campamento de Israel. ¿Listo? Entonces hay tres maneras de responder a la palabra del Señor. Haciendo lo que el Señor manda, porque nos capacita. Haciendo lo que el Señor nos manda que hiciéramos y creemos que es lo que el Señor dice. O no respondemos a la palabra del Señor no obedeciéndola. ¿Sabe qué pasó con Acán? Bueno, finalmente lo apedrearon y luego lo quemaron. Lo lapidaron y luego lo quemaron. ¿Listo? Naturalmente, estamos en la economía del nuevo pacto, estamos en la economía de la gracia, no vamos a lapidar a nadie. Pero hermanos, hay consecuencias cuando desobedecemos al Señor. Dios no puede ser burlado. Nunca, hermanos. Nunca. Caminemos en obediencia al Señor. Debe haber gusto, alegría y delicia en nuestro corazón hacer su voluntad. Y su voluntad tú la encuentras leyendo tu palabra. No tienes que esperar una iluminación extracurricular para entender lo que tienes que hacer en la palabra. ¿No dice la Biblia que tiene que perseverar en la oración? No tiene que esperar un bombillazo que lo ilumine para que entienda que debe perseverar en la oración. ¿O sí? No, hermano, tenemos el mandamiento. Esperemos en el Señor. ¿Qué vamos a esperar si el mandamiento dice que perseveremos? ¿Cómo vamos a responder a ese mandamiento? ¿Listo? Y terminemos entonces con algo, una advertencia en el Nuevo Testamento. Vamos aquí, ya casi terminando, vamos a segunda de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Leo de la Biblia textual, segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. 3:14 dice, bueno, vale, desde el 12 para tomar el contexto. Dice, a los tales ordenamos, a los que estaban viviendo desordenadamente, a los tales ordenamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando ordenadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, que no os desalentéis haciendo el bien. Si alguno no obedece a nuestra enseñanza por medio de esta epístola, a este señalad para no juntaros con él, a fin de que sea avergonzado, pero no lo consideréis como un enemigo, sino a molestarlo como a un hermano. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué llegamos acá? Unos falsos maestros dijeron, Cristo viene mañana. Y los hermanos se dejaron engañar y empezaron a vender todas sus propiedades y dejaron de trabajar y pasaban los días y Cristo no venía. Entonces empezaron a meterse en las casas de los hermanos y a generar problemas porque ya no trabajaban, porque ya no tenían propiedades. Entonces Pablo escribe y les dice, ojo con estas personas, a esos les exhortamos que trabajen. ¿Listo? Y Pablo aclara, no sabemos el día de la venida, pero sí dice, cuando aparezca el anticristo, aparecerá Cristo, será la señal. ¿Listo? Y les dice, si alguno no obedece a nuestra enseñanza por medio de esta epístola, a este señalad para no juntarnos con él, a fin de que sea avergonzado, pero no lo consideréis un enemigo, sino a molestarlo como hermano. Entonces, ¿qué se hacía con el hombre o las personas que no obedecían las instrucciones de Pablo? Bueno, otros cristianos deberían disciplinarlo.
no se juntaban con él. Eso es una disciplina. Bueno, los que aman la comunión saben que no estar con los hermanos es una disciplina. Y hay muchas veces muchos hermanos no están con los hermanos como una disciplina de parte del Señor. ¿Listo? Entonces, ¿qué buscaba con esto? Corregir sus caminos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Bueno, quiero mostrar que efectivamente hay unas consecuencias a la desobediencia. Entonces, en aspectos prácticos, los que hemos escuchado la palabra del Señor, se puede responder con obediencia, hacer lo que el Señor no mandó o no responder a la palabra. Entonces podemos decir que estos son los hermanos que escuchándolo no lo hacen. Son los que menos se reúnen cuando han escuchado que deben reunirse. Son los que menos oran cuando saben que deben orar. Son los que no se han negado cuando saben que tienen que negarse. ¿Listo? Son los que ayudan menos cuando saben que deben ayudar. ¿Listo? Son los que debemos ser más dóciles, son los que son menos dóciles cuando saben que deben ser más dóciles. ¿Listo? Son los menos obedientes cuando saben que deben ser más obedientes. Aman más el mundo cuando saben que no deben amarlo. Terminemos con una exhortación muy breve. 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 5, vamos a ver el versículo 1 para tomar el contexto. Capítulo 10, versículo 1 hasta el 6. Voy a leer desde la Biblia textual. Dice, aquí ya comienza una manera diferente de escribir del apóstol Pablo, porque va a hablar acerca de su apostolado, ¿cierto? Va a hablar acerca de los falsos apóstoles. Va a mostrar cómo él es un siervo de Dios que fue llevado al tercer cielo para ver visiones, ¿cierto? Y que va a corregir la iglesia si sigue aceptando los falsos maestros. Capítulo 10, versículo 1 al 6. Ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros, os ruego, pues, que estando presente no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos según la carne. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Esa era una de las acusaciones que tenía Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 6. Estando dispuestos a castigar toda desobediencia, ojo, cuando sea completa vuestra obediencia. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Que va a intervenir con toda autoridad en la iglesia con aquellos pseudoapóstoles que causaban disturbios, que estaban inquietando a la iglesia y que estaban enseñando doctrinas erróneas y que no eran bíblicas. ¿Listo? Y cuando Pablo dice castigar, significa disciplinar a estas personas que estaban en medio de la asamblea, porque Pablo tenía toda la autoridad del Señor para corregir la asamblea, porque la fundó, porque la formó, porque estaba trabajando en ella. Y los hermanos estaban bajo la jurisdicción del apóstol Pablo. Entonces, como pastor, apóstol, interviene en la asamblea, pero él no podía intervenir para disciplinar la situación. ¿Por qué? ¿Por qué se veía detenida la intervención de Pablo? Por la inmadurez de los creyentes que no obedecían todavía a las enseñanzas o a la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, Pablo, para no hacer acepción de personas, les dice que está esperando la plena obediencia de los cristianos en Corintios, para no tener que disciplinarlos con aquellos que están atacando a la asamblea. ¿Listo?
Él no iba a actuar contra los falsos maestros en Corintios hasta que estuviera primero seguro y apercibido de la obediencia que tenían los corintios a la palabra del Señor. Este es el contexto de lo que acabamos de decir. ¿Listo? ¿Qué resalto, hermanos? Resalto el texto del versículo 6. Cuando sea completa vuestra obediencia. Yo sé que cada cristiano tiene su lucha, pero hermanos, cada cristiano estamos acompañados. Yo sé que cada cristiano tiene luchas para obedecer al Señor, pero también sé que cada uno de nosotros tiene un poder, la energía de Dios por su Espíritu y su palabra para ayudarnos a responder positivamente al mandamiento del Señor. Entonces, hermanos, en aspectos prácticos, ¿cómo respondimos este año a su palabra? Es una respuesta que cada uno de nosotros debe dar al Señor. Y esa respuesta va a iluminarnos a nosotros y nos va a ayudar a que cada vez más nuestra obediencia sea completa al Señor.